Bienvenidos a Relatos Extraños. Recuerdo que yo todavía era pequeña. Habré tenido unos 8 años y iba con mi abuelita rumbo a mi casa. Subimos al autobús, pero como casi todos los asientos estaban ocupados, nos tuvimos que separar para poder alcanzar a sentarnos. En cuanto me senté, la señora de enfrente se giró y me empezó a hacer plática. Por educación yo le respondía. Primero fue algo simple como el cómo me encontraba, que si venía del centro. Ya después eran preguntas más directas. Mi nombre, mi edad, si yo venía solita en el autobús, de dónde era, dónde vivía y así. Me empecé a sentir muy incómoda. Intenté cortarle la plática, pero la señora insistía y insistía. Le decía que pronto iba a bajar, pero ella decía que también, que fuéramos juntas. Así es que en una oportunidad me paré rápidamente, diciendo que mi abuelita ya se tenía que bajar, y me fui hacia la parte de atrás para poder tocar el timbre. Noté de reojo que la señora de igual manera se levantó y se paró en la parte pero de la entrada de enfrente, junto al chofer, para poder bajar. Entonces toqué el timbre y en cuanto el camión se detuvo, bajé 3 escalones, pero me subí rápidamente. Ya cuando regresé a mi lugar, quise revisar si la señora se había bajado y por suerte así fue. Se me quedó viendo con una mueca como enojada. Me asusté mucho y me quedé parada al lado de mi abuelita. Nunca se lo conté. De hecho, nunca se lo dije a nadie. A veces pienso qué es lo que quería esa señora. Cuando iba en segundo año de secundaria, yo tenía que salir desde las 6 de la mañana. Esa era una hora en la que había muy poca gente en la calle y en algunas épocas del año incluso se encuentra muy oscuro. Acababa de iniciar el ciclo escolar y mi mamá me dejó irme sola con una vecinita de mi edificio que iba en el mismo colegio que yo. Entonces, yo la esperaba para irnos juntas, pero ella siempre llegaba tarde y a mí me chocaba esperarla. Entonces un día me cansé y decidí irme sola. Pues justo ese día la calle estaba completamente vacía. Mientras caminaba, noté que un coche comenzó a seguirme. Me puse muy nerviosa y empecé a correr. Pero en la siguiente esquina, el tipo se me cerró cortándome el paso. Iba con la ventana abajo. Entonces me alcanzó a agarrar del brazo y me dijo una obscenidad que prefiero omitir. La verdad ahora hasta ya la olvidé porque nunca la repetí. Pero sí recuerdo que era algo muy grosero. La verdad no tengo idea cómo, pero me zafé y solo recuerdo que corrí hasta el otro lado. Estaba muy asustada y estaba llorando. De milagro estaba ahí una señora paseando a su perrito, que me vio y me preguntó qué es lo que me había pasado. Yo le conté. Cuando corrí, el tipo del coche se arrancó y estoy segura que me estaba esperando en la otra esquina. Pero al verme ya con la señora y ver que ya había más gente en esa calle, ha de haber preferido seguirse como si nada, porque yo ya no lo volví a ver. Mi amiga llegó cuando yo estaba con esa señora y cuando vimos que ya no había peligro, nos seguimos caminando ella y yo hasta la escuela. En el camino me dijo que la esperara, que no me volviera a ir sola,
que ella siempre me iba a acompañar. La verdad me sentí mal de haberme ido yo sola y no haberla esperado, pero le dije que prefería mejor ya irme con mi mamá todos los días y que me acompañara mi mamá a mi escuela. Además de que cambiamos de ruta. Tenía que tomar 2 camiones, pero era una ruta más segura. A la señora con el perrito yo creo que fue enviada por el cielo, porque en esa colonia era muy común ver a las mismas personas siempre, y a ella nunca la había visto antes ni después de este suceso. De verdad, estoy muy agradecida de que no pasó nada, y también estoy agradecida a esa señora que se preocupó por mí. Era noviembre y yo iba caminando hacia la casa de mi hermana, que la verdad no quedaba lejos de la mía. Serían unos 10 minutos caminando. En el transcurso del camino, noté que un coche comenzó a seguirme. Yo tenía 25 años. Estaba embarazada, pero todavía no se me notaba porque tenía apenas 3 meses. Del coche bajó una señora muy robusta. Tenía el cabello rojo, muy cortito como con chinos. Y también bajó un señor robusto. Ese señor era muy alto. Yo me hice a un lado porque por ese camino hay muchas casas, pero me di cuenta que nadie se dio cuenta. Era como si todos estuvieran en ese momento adentro de sus casas. Eso me asustó mucho. Y se me ocurrió fingir saludar a alguien. Esto los hizo dudar, porque ellos no sabían si realmente había alguien atrás de ellos. Así es que se subieron a su carro y avanzaron un poco más. Noté que se habían parado en un lugar que estaba más solo. Estaban esperándome. Lo que ellos no sabían es que antes de ese lugar donde ellos se habían parado, estaba la casa de mi hermana. Y yo entré corriendo por ahí. Cuando entré a casa de mi hermana, le conté lo que pasó. Me solté a llorar por el miedo que me habían causado. Por unos días ya no supe nada de eso. Pero después de una semana, en una comunidad cercana, desaparecieron varias muchachas. Y por lo que me contaron, lo último que vieron fue un coche rojo del mismo modelo que yo vi. Igual no traía placas y lo vieron alejándose del lugar. Cuando recuerdo esto y veo a mi hija, me pongo a pensar que si no es porque se me ocurrió saludar a alguien que ni siquiera estaba, mi hija y yo, ¿dónde estaríamos ahorita? A mí me pasó hace ya algunos años. Yo tenía 23 en ese tiempo y me acuerdo que iba rumbo a pagar el teléfono. La oficina donde pago el teléfono se encuentra en la calle Reforma. Me faltaban 2 calles. Estaba a punto de cruzar la calle cuando la verdad no vi de dónde salió un tipo como de 50 años. Se veía sucio y me comenzó a decir que si no quería trabajar, que él tenía una papelería y que buscaba una chica que atendiera a medio tiempo por si yo estaba estudiando, que pagaba muy bien. Yo le contesté pues que pusiera un anuncio en su local y así seguro alguien preguntaría. Pero él estaba súper insistente. Hasta me dijo, vamos, para que veas dónde es. Pago muy buen sueldo. Pero a leguas se notaba que el tipo no era confiable. Así que en tono molesto le dije que no me interesaba, que yo ya tenía un trabajo. Y crucé la calle lo más rápido que pude, viendo que no me siguiera. Cuando tuve que regresar, tomé otra ruta. Y así no lo volví a ver. Lo peor fue después, 1 o 2 días después, escuché en las noticias que intentaron meter a una chica por la fuerza en una de esas vecindades que hay por esa zona
y la descripción del tipo que habían agarrado era muy similar a la del que se me había acercado a hablarme. Me quedé pensando que pude haber sido yo, y quién sabe si estuviera ahora aquí. Ese día visité a un primo que sus papás se dedicaban a vender desechables en la central de abastos de Toluca. Recuerdo que de ahí me había quedado de ver con mi novio en una plaza que queda cerca. Mi primo me dijo que él me acompañaría al autobús. Yo me subí como si nada. Venía bastante lleno el camión. Así es que yo me quedé parada. Pero empecé a sentir una mirada muy fuerte. Era un chavo que no me quitaba la vista de encima y me sonreía burlonamente. Yo me sentía muy incómoda. Pero yo ya casi llegaba a donde iba a ver a mi novio. Llegó la parada y me bajé. Me dio mucho miedo ver que el chavo venía atrás de mí y se venía riendo. Recuerdo haber visto la maldad en sus ojos, tanto así que ni siquiera le vi el resto de la cara. Únicamente me fijaba en su mirada, mientras él seguía con su sonrisa burlona. Al llegar al punto donde me iba a encontrar con mi novio, le hablé porque él no estaba, mientras el chavo estaba frente a mí a unos cuantos metros nada más, solo viéndome. Me daba pavor y pensaba qué hacer si mi novio no llegaba. El tipo cada vez se acercaba más a mí. En eso llegó mi novio y me abrazó asustándome. Yo me reí al verlo. Enseguida volteé para ver dónde estaba el chavo, para decirle a mi novio, pero él había desaparecido. Ya no estaba por ningún lado. Le conté a mi novio, pero no lo tomó muy en serio. Me daba pavor saber qué quería y por qué me seguía. ¿Y qué hubiera pasado si mi novio se hubiera tardado más en llegar? Estábamos en un lugar público, pero a él no parecía importarle eso. No recuerdo bien su cara, pero sí la maldad en su mirada con la que me veía y su sonrisa que sabía que me daba miedo. Yo era inspectora en la zona industrial y me había tocado el turno nocturno. Por mi puesto debía quedarme hasta después de que todos los maquiladores salieran. Cuando salí aún estaba muy oscuro y se encontraba muy solo. Solo pasaban en carros y trailers. Cuando pasé por un puente de un canal del otro lado hacia el sentido contrario al que yo iba, pasaba un grupo de varios hombres. Entonces uno se cruzó la calle dirigiéndose hacia mí. Su cara es algo que no olvidaré. Una sonrisa rara y la mirada horrenda, con mucha maldad. Nunca me quitó la mirada de encima, aun cuando le iban a atropellar, porque se cruzó de un momento a otro sin fijarse a los lados. Hasta se la dio esquivando el carro que casi lo atropellaba. Pero la mirada no me la quitaba. Los carros iban en doble sentido. Esto fue lo que me alertó, porque no volteaba hacia ningún lado para fijarse en los carros. Así que corrí y no miré hacia atrás. Afortunadamente mi combi pasó de inmediato y me subí. Llegando a mi casa me puse a llorar porque fue algo muy aterrador. Ver esa mirada fija en mí sin importarle que lo iban a atropellar. Yo tenía 21 años en ese momento y me dirigí a hacer unas prácticas a un hospital cerca de la estación del metro Lindavista. Una vez que ya iba de regreso a mi casa, como a las 3 de la tarde, estaba yo sola en el andén, esperando el metro. Poco después llegó un señor muy mayor.
se quedó parado a unos metros de mí y de la nada me empezó a decir: «Hola, ¿ya saliste del trabajo? Yo me llamo Juan, tengo 60 años. Eres muy bonita. Quisiera que fueras mi amiga para platicar y conocernos mejor». El hombre traía ropa de trabajo. No se veía mentalmente enfermo, pero sí era muy insistente en repetirme que quería que fuéramos amigos. Y cada que me hablaba, se acercaba unos pasos más hacia mí. Poco después apareció el metro. Bajaron algunas personas y yo preferí salir entre ellas hacia la calle. El señor se quedó parado adentro del vagón, observándome con un gesto molesto. Iba saliendo de mi trabajo, eran como las 9 de la noche. Tenía que usar una combi y un autobús para regresar a mi casa. El autobús lo abordaba poco antes de que la carretera se convirtiera en autopista. Y estando ahí parada, en la oscuridad, y entre los camellones, con pedazos de pasto y árboles que separan los carriles de grandes avenidas, yo estaba esperando el autobús. Pero de repente se detuvo un auto Civic gris. El conductor bajó su ventana. Era un hombre mayor, yo le calculo 40 años. Y me dijo: «Yo voy para X municipio. Si quieres te puedo llevar». Yo le agradecí amablemente, pero rechacé su ofrecimiento. Él se me quedó viendo en silencio y yo, al ver que no se iba, le señalé que el autobús estaba llegando justamente en ese momento. Por suerte, él solo hizo un gesto de «ni modo» y se fue. En ese instante confirmé que su auto no tenía placas. Me subí rápido al autobús. Yo desconozco si tenía una mala intención ese hombre, pero tampoco quise averiguarlo. En ese tiempo yo iba a la secundaria. Había un tipo que trabajaba en la primaria donde yo había ido, así es que no se me hacía nada extraño que él supiera mi nombre y encontrármelo de vez en cuando, ya sea en la mañana o en la tarde. Poco a poco empezó a darme miedo cuando él quería saber dónde vivía o me preguntaba si quería que me acompañara a mi casa. En una ocasión insistió tanto que me arrebató la mochila para cargarla a él. En cuanto llegué a la esquina de la calle donde vivía, me eché a correr a mi casa. Yo no sabía si había alguien. Lo bueno es que estaba ahí mi abuelita. Le conté a mi mamá y a ella y tuvo que hablar con la escuela y la policía local para que me tuvieran vigilada en caso de que volviera a verlo afuera de la escuela. Y eso volvió a pasar unos días después, cuando él insistió nuevamente a llevarme a mi casa. Así es que mi mejor amigo y mi novio le dijeron que iríamos a otro lado y tomamos otro camino para ir a mi casa. Y ellos me acompañaron. Pero como esto no paraba, él seguía insistiendo y se me acercaba. Mi papá tuvo que enfrentarlo para que se detuviera. Actualmente no sé si aún viva por la zona. Me pareció verlo a lo lejos hace como un año, pero cada vez que eso pasa, me paralizo del miedo. No quiero ni imaginar cuál era su intención en su mente de llevarme a mi casa. Mi bebé tenía apenas unas semanas de haber nacido y estábamos en el centro de la ciudad. Ese lugar es muy concurrido. Mi mamá tenía abrazado a mi hijo y yo estaba sentada a su lado, mientras mi papá y mi marido fueron a comprarnos algo de tomar.
En eso llegó un tipo y se sentó en el espacio libre de la banca y me preguntó si me podía hacer una encuesta. Yo me quedé un poco desconcertada, pero pensé que igual estábamos esperando y que lo podía ayudar. No me pidió mi nombre ni nada de eso, pero empezó a preguntarme sobre mantequillas y según él, ya para terminar me dijo: «¿Le puedo dar una cantidad de dinero y pudiera comprar una mantequilla de tal marca?». A lo que a mí de inmediato se me prendió la alarma de peligro y le dije que no podía ir, que él fuera y la comprara, que total había un Oxxo a unos pasos de ahí. Pero él me volvió a insistir. Pensé que lo que intentaba era que yo dejara sola a mi mamá con el bebé y le dije que hiciera el favor de retirarse o iba a llamar a la policía. Cruzando esa calle está la Presidencia y ahí siempre hay mínimo 2 policías. En eso se paró y empezó a caminar. Pero en ese mismo momento llegó mi marido. El tipo ya había cruzado la calle. Así es que le dije a mi marido que se quedara con mi mamá y el bebé. Y rápidamente fui a buscar a los policías. Les describí a esa persona y les dije lo que había pasado. Uno de ellos me dijo que si aún veía al tipo y di una mirada alrededor y logré verlo de espaldas. Se lo señalé al policía. Le describí la vestimenta y todo lo que traía, la mochila, la gorra que llevaba. El oficial agarró el radio y reportó a otros compañeros para que lo ubicaran y que le hicieran una revisión. Me dijo que estarían al pendiente y volví con mi familia. Fue una experiencia muy aterradora.